Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana del jueves 16 de mayo. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Está con nosotros también nuestro colega Gonzalo Segarra. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Fernando y Patricia. Antes de dar inicio a nuestro programa y abordar los temas políticos y de actualidad, queremos dar cuenta de la triste noticia que nos ha llegado hace pocos minutos sobre el fallecimiento del abogado y político Carlos Chipoco, que hasta hace poco vino acá a RPP y nos ha ayudado dándonos sus luces como jurista que se había formado en la Universidad Católica de Lima y en Harvard y que había sido congresista también en la lista del embajador Javier Pérez de Cuéllar. Sus restos serán velados a partir de las 3 de la tarde en la Virgen de Fátima en Miraflores. Expresamos naturalmente nuestras sinceras condolencias a sus parientes, en particular a su hermano, el embajador Arturo Chipoco. Que descanse en paz Carlos Chipoco, y quedamos en deuda con las veces que vino acá, aún ya padeciendo de la enfermedad que lo condujo a la muerte. Ahora sí, entramos a los temas de actualidad para los cuales hemos invitado a dos congresistas, el señor Gilbert Violeta, de la bancada del partido Contigo, y el señor Alberto Quintanilla, representante por Puno de Nuevo Perú. Señor Quintanilla, usted asistió a la reunión de voceros de las 10 bancadas de nuestro Parlamento con el presidente de la República, que estuvo acompañado por el primer ministro y el ministro de Justicia, en el curso de la cual se lograron consensos y se hizo prevalecer, tengo entendido, un clima de diálogo sobre reformas de fondo. Pero antes de ir a estos temas de fondo y ver cómo se ha desbrozado el camino, quisiéramos preguntarles por algunos intercambios que han trascendido en relación, por ejemplo, a una pregunta que uno de sus compañeros congresistas le hizo al jefe de Estado sobre si él pensaba ser candidato el año 2021. ¿Cómo contestó a eso el presidente de la República? Bueno, quiero empezar dando mis condolencias y pesar por la muerte de Carlos Chipoco, quien conocí desde la universidad varios años. Respecto a la pregunta, sí, efectivamente, en el transcurso de la reunión, que fue bastante cordial, Víctor Andrés García Belaúnde le hizo dos preguntas que fueron respondidas en forma directa. La primera era si pensaba reelegirse o no, y él dijo que no, que tajantemente que estaba descartada esa posibilidad. Y ante la posibilidad de que estuviera pensando cerrar el Congreso, él respondió muy coloquialmente, señalando de que no pensaba cerrar el Congreso en la misma medida que el Congreso no pensaba vacarlo. Esa fue la respuesta casi textual. Diría que fue un ambiente cordial, que finalmente se llegaron por lo menos a ciertos acuerdos o a cierta... Fue bastante cordial, o sea, empezando por el fujimorismo, que dijo que ellos estaban por que se discutieran y votaran todas las propuestas de reforma y que había un cronograma que lo presentaba en ese momento de que iba a ser discutido el martes 21 con la presencia del Premier, del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia en la Comisión de Constitución del Congreso. Entonces, ¿tenemos humo blanco para la reforma política? Yo creo que tenemos el compromiso de debatir, porque también fue una aceptación explícita del presidente de que ellos están porque se debata, no necesariamente porque se apruebe como está, y estaban dispuestos a participar en los debates si había alguna modificación. Está claro, el Congreso no puede renunciar a su facultad de... Eso quedó claro también. Pero pudieron ustedes vislumbrar en qué temas podrían haber, digamos, modificaciones sustanciales, porque el otro día conversábamos acá con Fernando Tuesta, que como presidente de la comisión que propuso la reforma, y hacía mucho hincapié en que estas reformas de alguna manera tienen una lógica interna, ¿no? Si bien no podemos hablar de un paquete intocable, sí hay que tratar de que las cosas que se aprueban tengan una lógica interna, porque algunas de las cosas que se aprueban se balancean, digamos, con otros mecanismos, ¿no? Entonces se llegó a hablar a ese nivel de qué cosas preocupan a las bancas. Por ejemplo, hay quienes acusan a esta propuesta de reforma de ser muy presidencialista. Bueno, no fue un tema que se ha abordado, se dijo que era muy presidencialista versus un esquema, digamos, muy parlamentario, pero no se llegó a acuerdo sobre eso, sino simplemente el compromiso de debatir y
votar antes de que se acabe la legislatura y en el tiempo correspondiente. Yo me temo de que hay problemas que no se van a resolver. O sea, yo entiendo de que el fujimorismo y el APRA están buscando no aprobar a tiempo y buscar cualquier artificio para que las reglas actuales no varíen hasta la convocatoria y dejar cosas para después. Bueno, pero eso es una apreciación política nuestra, ¿no? Como Nuevo Perú y personalmente como Alberto Quintanilla. A pesar de lo que declararon en la reunión. Porque se quedó explícitamente que no hay el compromiso de aprobar las propuestas, sino debatirlas y votarlas. Señor Violeta, ¿ha escuchado usted la interpretación política que hace su compañero? ¿Qué le dijo el vocero de su bancada que asistió a esta reunión, Juan Cheput? Bueno, primero muy buenos días con todos. Lo primero que nosotros entendemos es que ha habido una voluntad explícita por sacar adelante las reformas constitucionales, que es el primer paquete que estamos obligados a debatir y aprobar, porque requieren doble votación en 2 legislaturas distintas. Además, creo que, aunque no ha quedado explícito, lo lógico sería que esta legislatura, que debe acabar a fines de junio, debería ampliarse por lo menos hasta el 10 o el 15 de julio para terminar de hacer estas deliberaciones. De lo que nosotros sabemos, por lo que nos ha señalado Juan, es que entendimiento ha habido. Es decir, que ha habido, para comenzar, una suerte de pacto, no sé si implícito o explícito, de no más agresión del Parlamento hacia el Ejecutivo y viceversa, lo cual creo que de entrada nada más es lo más positivo de esta reunión. Lo segundo, que tenemos que focalizarnos en una primera etapa en las reformas constitucionales y dejar para la siguiente legislatura lo que sería eventualmente las reformas políticas y el Código Electoral propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones y las otras propuestas por el propio Ejecutivo. O sea, de alguna manera, sin haber puesto fechas, como que vamos ordenando el calendario de debates del Parlamento. Yo he propuesto un calendario un poco más explícito, la señora Bartra dice que lo sigue analizando, pero más allá de días más, días menos, nosotros hemos sacado la cuenta, tenemos más o menos, podríamos tener unas 16 fechas para debatir en la Comisión de Constitución y 8 fechas de pleno en las que podría terminar de votarse toda esta cosa, ¿no? De aquí hasta mediados de julio que acaba esta legislatura. Yo saqué hasta eventualmente el 10 de julio, asumiendo que se pueda ampliar hasta esa fecha, ¿no? Ahora, hay cierta resistencia, hay ciertos aspectos del proyecto que no se quieren aprobar. Algunos menos graves que otros. Por ejemplo, el hecho de que no se pueda censurar ministros es un hecho debatible. Pero, por ejemplo, si no se aprueba elecciones internas, mire, ahí, claro, por eso, ahí primero se desfigura todo, ¿no? Diferenciemos primero las reformas constitucionales. Y las reformas constitucionales, para mí hay un hecho importantísimo que ocurrió en los últimos meses, es la sentencia del Tribunal Constitucional, que estableció una suerte de línea de equilibrio para los poderes públicos. Y lo que decía es, hay cosas que no estando explícitas en la Constitución son como el ADN de la lógica constitucional y la lógica republicana, que un poder no puede sobreponerse sobre el otro y aplastarlo. Por lo tanto, cualquier reforma no puede, pues, por ejemplo, modificar arbitrariamente las cuestiones de confianza o las mociones de censura para quitar las herramientas del equilibrio o al Parlamento o al Ejecutivo. Ese tipo de cosas, y la sentencia específicamente del Tribunal Constitucional, tiene que ser considerada. Entonces, ese tendría que ser como la base. Ahora, hace un momento se preguntaba, por ejemplo, ¿existe el riesgo de que el presidente de la República, el señor Vizcarra, se reelija? Pues, si leemos uno de los proyectos de reforma constitucional, el mismo Ejecutivo, con la firma del presidente Vizcarra, está proponiendo que el ciudadano que ostenta la presidencia de la República, indistintamente del origen, es decir, si es que por sucesión constitucional, si eres vicepresidente o si es que eres un presidente del Congreso que asume, como en el caso del doctor Paniagua en su oportunidad, o si eres elegido, no pueda ser reelegido en el periodo inmediato sucesivo, con lo cual esta discusión estaría completamente zanjada. Y eso, digamos, es bueno porque lo ha puesto el propio Ejecutivo, ¿no? Y reformas como esas hay varias. Probablemente... Pero siendo abogado del diablo yo diría lo contrario, ¿no? Porque a mí me parece que la discusión está zanjada tal como está la Constitución, porque la lógica de la no reelección es que quien está en el poder no desvíe ese poder para ser reelecto. Si eso se propone como un cambio a futuro, se puede interpretar que se propone como cambio porque ahora no está claro. Yo creo que ahora está claro. El problema, Gonzalo, es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo intérprete en materia electoral en el Perú, en 2 resoluciones para 2 gobernadores regionales, uno de ellos el de Cajamarca, que era vicepresidente o vicegobernador regional, le dijeron, como usted no salió elegido
gobernador sí va a poder postularse para la próxima elección, y ocurrió. Eso, pero eso, hay sí. dos resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual más bien se abrió esa discusión y que genera pues una situación que había que definir. Vamos a una pausa, por favor, y retomamos esta entrevista a dos congresistas respecto del futuro de la reforma política en nuestro país. Primero, la pausa. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Quiero contarte cómo empezar un plan de ahorro de una manera correcta. Lo primero que tienes que hacer es identificar los gastos necesarios de los gastos innecesarios. Con estos gastos innecesarios bien identificados, lo que vas a poder hacer es moderarlos. No quiero que los elimines, porque si los eliminas, no va a funcionar tu plan. Por ejemplo, si tú gastas 3 veces por semana en comprarte un café, en comprarte una gaseosa, hazlo ahora una vez por semana. Y esas 2 otras compras las vas a tener para poder ahorrarlas y tener un plan de ahorro sostenible. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hoy estamos conversando con dos congresistas, el señor Alberto Quintanilla de Nuevo Perú y el señor Gilbert Violeta de Contigo. El señor Quintanilla nos ha dicho que él teme que la bancada fujimorista pueda arreglárselas para sabotear el cronograma y hacer imposible la reforma. El señor Violeta nos ha dicho más bien que por el momento Rosa Bartra está estudiando una propuesta de cronograma que usted ha presentado. Señor Violeta, ¿cuál es el juego que tiene el fujimorismo en estas circunstancias? Por lo demás, cercanas a las elecciones de la próxima Junta Directiva. Así, bueno, la mesa directiva está jugando su papel. Ayer bastaba ver que la agenda del Parlamento estaba llena de leyes declarativas. Parece que con un afán de congraciarse con algunos parlamentarios, pero en fin, esa es otra historia. Creo que por sus obras los conocerás, ¿no? Al fujimorismo ha asumido el compromiso de sacar adelante las reformas constitucionales. La señora Bartra lo ha tratado de decir en todos los idiomas. Hay que tomarle la palabra y hay que hacerla respetar, porque es un compromiso ahora de voceros, ya del Parlamento como institución
ayer con el presidente de la República. Por lo tanto, lo que hay que hacer es sencillamente empujar para que se den estas votaciones y se termine esta discusión. Creo que hay una discusión avanzada, porque mucha de esta discusión la iniciamos en octubre, o antes de octubre, en realidad en julio, cuando el presidente de la República presentó proyectos de reforma constitucional. Hay que darle continuidad a eso. Yo no veo tan complicado el trabajo, la verdad, de la reforma parlamentaria, pero todo depende, al final, de voluntad política. ¿Por qué no lo ve tan complicado si objetivamente ha dado lugar a idas y venidas desde hace décadas? Porque los temas son bien definidos. Mire, en la reforma, por ejemplo, sobre la bicameralidad, que es uno de los temas que está pendiente, lo hemos debatido casi a saciedad entre julio y octubre, que es cuando el Congreso aprobó este proyecto de reforma parlamentaria y que luego entró a referéndum el 9 de diciembre. Entonces, el debate fundamentalmente ya está dado. ¿Qué cosa había que corregir? La parte sobre la cuestión de confianza y la censura, que se modificó indebidamente y que hay que regresarlo a su estado natural que corresponde. Pero en lo fundamental el debate fue dado. Entonces, no es que haya que comenzar de cero. Aquí se ha avanzado mucha discusión. Señor Quintanilla, ¿usted también cree que los temas están definidos y que hay un debate que permite avanzar rápidamente? Están definidos, hay un cronograma que se ha comprometido a aprobarse, pero ya el sentido de la aprobación es lo que va a estar en debate. Por ejemplo, anteayer, en respecto a la inmunidad parlamentaria, la congresista Rosa Balta distribuyó un predictamen en el cual se reconocía esta facultad a la Corte Suprema. Sin embargo, ayer, a las 7 de la noche, presentó otro dictamen absolutamente en contrario, que ya no fuera la Corte, sino fuera el Parlamento. Por eso se suspendió hasta el día de hoy, para ver si entre ayer y hoy día, a las 10 de la mañana, podía volver a retomar el primer predictamen, ¿no? Entonces, hay mucho que ver ahí. Está comprometido el discutir y votar, pero no sabemos el contenido final que va a salir, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, y perdón que desvíe un poco el tema, porque hay un tema que está flotando ahí que yo quisiera poner de una vez sobre la mesa, porque ahí se juega mucho de nuestro futuro, no para los 2 años y medio que quedan, o casi 2 años de este mandato, sino para los próximos 5, que es el tema del Tribunal Constitucional. Se viene la elección de 6 magistrados. Y las pocas cosas que aparecen tienen que ver con especulaciones sobre que el fujimorismo, con su mayoría, digamos, relativa, quiere imponer a sus candidatos, etcétera. Pero eso no es posible porque necesitan 80 votos. Entonces, vamos a tener de nuevo una repartija como sucedió en el gobierno Humala, o cómo están viendo que eso se empieza. La lógica de los 80 votos es que puedan ponerse de acuerdo en gente que cumpla más allá de sus inclinaciones ideológicas, en juristas que tengan pues una solvencia moral y profesional. Bueno, lo que tiene que estar claro es de que no le conviene al país ni a nadie un tribunal constitucional copado por una fuerza política, ni por una alianza política. Tiene que ser lo más plural, tiene que garantizarse, y en segundo lugar tiene que garantizarse también profesionalismo, o sea, capacidad, y que tengan cierta trayectoria respecto a ese tema, porque si no vamos a estar en manos de un grupo presionable y que no garantiza una independencia de poderes. Ahora, se requieren en realidad 87. El fujimorismo tiene 53 votos. Uh-huh. Es decir, el fujimorismo por sí solo no puede aprobar a ninguno de los probables magistrados del Tribunal Constitucional. Se requiere necesariamente un diálogo con las distintas fuerzas políticas. Se ha formado una comisión que no ha entrado en funciones porque luego se dijo vamos a replantear esa comisión, pero efectivamente ese es un trabajo que tiene que tener pues un mínimo de objetividad. Claro, pero mi punto es que cuando lo que hicieron fue repartirse los cupos, hubo una reacción de la gente y tuvieron que anular la elección, que fue un poco vergonzoso. Esta vez lo van a hacer mejor, ¿no? Entonces ese es mi punto. ¿No? Si claro. Ven que hay si hay una mejor disposición, ¿no? Porque estamos en el contexto de un desprestigio y una crisis de varios de los partidos, principalmente el propio fujimorismo, y lo que yo me pregunto es si es que se están aprendiendo las lecciones que la coyuntura política y la población les están tratando de enseñar. Pero cuando uno ve cosas como la ley de politólogos, ya
Ahora, las elecciones, elegir en el Parlamento nunca ha sido fácil. Recuerden lo que ha pasado con el Defensor del Pueblo en más de una oportunidad. Hemos tenido casos en las que hasta en 3 oportunidades las elecciones de Defensor del Pueblo terminó en nada, y ha habido parlamentos enteros que en un quinquenio no pudieron aprobar a un Defensor del Pueblo. Es decir, encontrar acuerdos políticos no es sencillo, peor con un Parlamento que está muy debilitado en términos de imagen. Pero, en fin, haremos el esfuerzo posible, y ojalá aquí está Alberto, que representa a un sector importante de este Parlamento, que se pueda llegar a un mínimo de consenso. Porque al estar tan polarizada el país en este momento y tan crispado todo, está bien que lleguen al tribunal personas de distintas líneas, pero lo que no está bien es que se intente copar, exacto, ¿no? Lo saludable es que haya gente que represente distintas visiones del país. El problema es cuando se quiere imponer una sola visión y se usa la mayoría para eso, ¿no? Bueno, la pluralidad en un país se adquiere institucionalmente, con instituciones sólidas, o, como en el caso actual, por debilidad de los actores. O sea, no hay ninguna fuerza política que esté en la capacidad de imponer, y eso es bueno. En ausencia de institucionalidad, la realidad está obligando a que todos hagamos política y nos pongamos de acuerdo y pactemos bien. Veremos entonces que así sea, ¿no? Si se lleva a cabo este cronograma que permita que la reforma política sea aprobada antes de que se cumpla un año previo a las elecciones, y también que los nuevos jueces constitucionales puedan ser elegidos por el Congreso de la manera más consensuada posible. Muy buenos días, señores congresistas, y hacemos nosotros una pausa de la media hora. Planeta. Segundo de los peajes, justamente la línea amarilla, estoy en el cruce de la vía de evitamiento con separadora industrial. Obviamente el debate en este momento es la propuesta de la Municipalidad Metropolitana de convocar a un consejo municipal para evaluar si se anulan o no estos peajes considerados por muchos de los transportistas como abusivos. Vamos a conversar con alguno de estos conductores a ver qué opinan sobre el cobro de 7 soles 70 para poder ingresar, por ejemplo, en dirección hacia La Molina y Ate Vitarte. Vamos a ver si podemos hablar con este caballero que en este momento está pagando sus 5 soles 70, que es la tarifa para vehículos livianos, y está ingresando. Caballero, ¿cómo está? ¿Estaría de acuerdo que se anulen los peajes como ha propuesto el alcalde de Lima? Buenos días, sí, que se anule. Es un costo... Claro, primero comenzó con 3.50, luego fue subiendo a 4, 4.50, 5, 5.50, 5.70. Es injusto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, injusto nos dice el caballero aquí que acaba de ingresar en dirección hacia Ate y La Molina. Claro, algunos de los conductores también nos dicen que tienen que pagar doble peaje, porque son dos. Uno para ingresar, ¿verdad?, en dirección hacia Ate y La Molina, y otro para salir, digamos, en dirección hacia el centro de Lima. Entonces, ¿qué pasa? Que hay, por ejemplo, conductores que van a rutas muy cortas, nos dicen que prácticamente son 2 kilómetros, que un taxi, digamos, por aplicativo le costaría muchísimo menos que poder ingresar, digamos, hacia La Molina o salir hacia el centro de Lima. Entonces, le sale más caro, en realidad, sacar su vehículo para mayor comodidad, mayor rapidez, que tomar un taxi por aplicativo. Vamos a ver por esta parte de aquí cómo... hay un atolladero en este momento de vehículos, y vamos a ver si podemos conversar con algunos de los transportistas. La Policía Nacional nos está pidiendo, por favor, que nos repleguemos a los laterales. Acá hay otro caballero, vamos a ver si podemos acercarnos. Jonathan, a ver, acerquémonos rápidamente. Hay que respetar también lo que nos pide la Policía Nacional, que no nos acerquemos tanto a la vía, obviamente para salvaguardar nuestra seguridad. A ver, aquí hay un caballero que está pagando su peaje. Caballero, ¿cómo está? Para RPP, ¿estaría de acuerdo con que se anulen los peajes como propone la municipalidad? Claro que sí, por supuesto. ¿Mucho el costo, caballero? Sí, cada año sube más, imagínate, todos los días que pasamos por acá. Correcto. ¿Cuánto es el recargo? A ver, vamos a retirarnos un poco de la vía para facilitar el trabajo de la Policía Nacional y también la libre circulación. Esta es la salida que les mencionaba, vamos a acercarnos ahora sí. Claro, hay un peaje aquí de ingreso hacia Ate y La Molina, y está la salida también, que está aquí al costado, ¿verdad? Los vehículos que vienen desde Ate y La Molina hacia el centro de Lima. Aquí también tienen que pagar otro peaje. Es decir, si uno tiene que ir a trabajar, por ejemplo, salir de La Molina y Ate al centro de Lima,
tiene que pagar 5 soles 70 y para regresar, digamos, siguiendo esta misma ruta que quizás para muchos conductores puede ser más rápida, tiene que pagar otros 5.70 nuevamente. El precio ha ido incrementando poco a poco. Algunos conductores nos dicen que debería regresar a su tarifa original de 3 soles 50. Caballero, ¿estaría de acuerdo con que se anule el peaje, los 5 soles 70 que tiene que pagar? Sí, me parece que sí. Habría que revisar la norma bien para no meternos en un problema, ¿no? Correcto, claro. Pero evaluar primero. Es correcto. Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, es lo que piensan los conductores aquí en el peaje de Separadora Industrial Cruce con Evitamiento acerca de esta propuesta de la Municipalidad Metropolitana de convocar a un consejo municipal para evaluar estos contratos y ver la posibilidad de anular estos peajes. Adelante. Cautelar para evitar que el investigado se fugue. Imágenes repetitivas, me refiero a repetitivas en la medida que hemos visto este trance cautelar para evitar que el investigado se fugue. Variar la medida por la detención preventiva en contra de José Miguel Castro Gutiérrez por delito de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos por un plazo de 18 meses. No quiero ningún peaje manchado por la corrupción. Ese es un tema que tenemos muy claro y estamos en ese proceso, convocando al Consejo para la debida evaluación y la toma de decisiones del caso. RPP, confianza por todos los medios. Perú. Horas de Son las 8:32 de la mañana. Recibimos ahora a la todavía flamante presidenta de AFIN, Asociación para el Fomento de la Infraestructura. Yo quería hacer una acotación ahí, Fernando. Es un gusto saber que está Leoní Roca en AFIN, que está Elena Conterno en IPAE, que está la señora León en CONFIEP, que está Cayetana Aljovín en la Sociedad Nacional de Industrias, o sea, los gremios empresariales, y Claudia Cooper en la Bolsa de Valores. Los gremios empresariales tradicionalmente comandados por hombres, hoy tienen rostro femenino, así que felicitaciones, Leoní. No, gracias, es un tremendo reto. Sí. Tremendo reto. Vamos a asumir con mucha responsabilidad, como sabemos. Colmar la brecha de la infraestructura en nuestro país. Tenemos varios temas pendientes. Uno tiene que ver con puertos, puesto que hay una situación para el de Pisco que es diferente que la de Chancay. Quizás haya tiempo para hablar de eso, pero lo que es urgente es que nos dé claridad sobre la situación de las inversiones hechas en vías y carreteras en Lima misma, en donde se cobra peajes que han sido puestos en discusión y sobre los cuales se ha pronunciado ayer el propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Cuál es el marco normativo en el que debemos comprender de una manera racional qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Bueno, el marco normativo lo dan los contratos, ¿no? Yo ayer vi toda la sesión de consejo con mucha sorpresa. Yo he participado del Consejo Municipal en el pasado, ¿no? Y creer que uno puede en una sesión votar, declarar caduco un contrato de concesión es no entender que cuando un inversionista llega a un país, contrata con el Estado, contrata con las leyes de ese Estado y asume que las reglas de juego van a ser las que están en su contrato, ¿no? Independientemente del caso concreto, esto es una mala señal para cualquiera que quiera invertir en el país. Las decisiones hay que tomarlas en el marco del contrato y de la ley. Y una cosa es el curso que puedan seguir los casos de corrupción en la vía penal, en la vía de indemnizaciones, de responsabilidad civil de las empresas, de las personas. Y otra cosa es el curso que debe seguir el contrato, ya sea
para seguirlo adelante, para resolverlo, en fin, hay procesos previstos. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que haya prudencia en no tener pronunciamientos que están generando expectativas que son falsas. Los peajes se van a seguir pagando, esas vías siempre han tenido peajes. Antes ni siquiera pagaban IGB, ahora pagan IGB, no había el nivel de inversiones que hay hoy día. Entonces, lo que estamos pidiendo es prudencia, calma, subiendo las escaleras del primer al segundo piso de RPP. Hay una gigantografía que habla que las reglas, el respeto de sus reglas son la clave del éxito, ¿no? El respeto de las reglas es la clave del éxito de un país, de una empresa, de una familia, de una economía, de todo, ¿no? Y el Estado de Derecho es fundamental. De otra manera, los inversionistas se van a ir a países donde tienen más claro cuál va a ser su devenir, digamos, cómo se van a resolver sus conflictos, en fin. Ahora, hay 3 aspectos en estas discusiones que son muy complejos. Así es. La furia de la gente, la molestia, porque los que no han seguido las reglas han sido la gran empresa, y además esa empresa que nos habíamos esforzado tanto en atraer, ¿no es cierto? Está el aspecto político de, obviamente, la autoridad que trata de darle algo satisfactorio a la población y que tiene que respetar las reglas, y está las partes contractuales. Leoní, no sé si existe algo parecido a la fórmula para atender 3 necesidades tan diversas. La gente ahorita algo se le tiene que explicar, porque efectivamente además están pagando peajes por obras inconclusas que no mejoraron sus vidas. O sea, no es que están pagando peaje por obras que costaron más, pero que les han resuelto el problema. En Prealé no se terminó, ¿no es cierto? Hubo canje además de obras que se iban a hacer en un lado y terminaron haciéndose en otro, con lo cual la gente no entiende por qué paga un peaje que no los beneficia en nada. Ahí está el problema. No espero que a fin tenga una solución a todo, pero ¿cuál debe ser el enfoque para abordar algo tan complejo? A ver, yo creo que en general cuando uno habla de la participación privada en infraestructura, y acá la introducción de Fernando me da pie para hablar del tema, ¿no? El Perú tiene, si se quiere equiparar a los países de la OECD, un déficit de infraestructura gigantesco. Si nos queremos comparar solamente con los del barrio de la Alianza del Pacífico, estamos hablando de 80.000 millones de dólares. Entonces, es claro que esto no lo va a poder resolver el Estado solo, requiere inversión privada. La inversión privada tiene una gran ventaja y es que te garantiza además nivel de servicialidad, o sea, cuál es el nivel de servicio, ¿no? Te garantiza carreteras en cierto estándar de servicio, que no tienen huecos, en fin, en puertos también tienes tus KPIs, tus indicadores de cuánto se debe demorar en subir o bajar el contenedor, en fin, en aeropuertos lo propio. En cada una de las infraestructuras tienes indicadores de servicio que te garantizan algo. Los servicios del Estado, yo pregunto, ¿alguien sabe qué podemos exigirle? No. Tampoco tenemos a dónde reclamar. Entonces vamos a tener que convocar a la inversión privada sí o sí. Eso es un hecho. Pero el futuro creo que se puede convocar una inversión privada de mejor calidad. Sin duda. Pero ¿cómo hacemos para que la gente recobre la confianza? ¿O cómo hacemos para que este discurso cale cuando hay en un país que hay el déficit en infraestructura que tiene, no nos podíamos haber permitido este grado de corrupción? Sin duda. Porque por cada carretera que costó el cuádruple o por cada concesión que se hizo mal, dejamos de hacer justamente otras tantas. Entonces, ya. No, sin volver duda. A confiar en ese modelo. ¿Cómo sin hacemos? Duda. ¿No? Pero nuevamente, acá estamos hablando de asociaciones público-privadas, ¿no? La misma primera palabra habla de asociación. Curiosamente, lo que ha venido sucediendo, y esto ustedes lo deben ver una y otra vez, es que una vez que se entrega la concesión, el Estado es como que se repliega, no existe más. Entonces, no expropian. ¿Por qué no se ha hecho la Ramiro Prealé? Porque falta expropiar el 5%. El 5%. Pero falta poner un peaje. Concesiona así, Leoní. Y cuando se concesiona así, tú sabes que eso va a demorar y que eso le va a dar un montón de beneficios al concesionario. ¿Y por qué? Porque tiene que pagar, el Estado le tiene que pagar demoras. O sea, hasta en eso hay trampa. Pero el negocio hasta en eso no hay es trampa. demorar. Es pésimo negocio demorar. No tanto, pues, porque si hay adenda, no, porque si el Estado se compromete a entregar todo saneado y el Estado se demora, la empresa se sienta a cobrar penalidades. O sea, pero las penalidades por demora son básicamente pagar los gastos generales. O sea, es tener una empresa parada que no puede desarrollarse comercialmente, que no puede crecer. Pero que tampoco está invirtiendo, que tampoco está gastando, porque tampoco. No vienen
estos señores a quedarse sentados para cobrar gastos generales, a pagarle a sus contratistas. Sí, ¿no? O sea, han venido para cosas bien raras, o sí, ¿no? Ver, lo cierto es que separemos las que han tenido corrupción, ¿no? Pero es que ese es el punto. No podemos separar que la gente tenga corrupción porque han sido las encargadas de la infraestructura de este país, de generar la infraestructura del país en los últimos 10 años. Y la experiencia que tenemos, y con esto no estoy ni siquiera sugiriendo que no haya inversión privada, es pésima. Entonces, repito, ¿cómo? Cuando uno le dice a la población, tenemos y necesitamos la inversión privada para mejorar la infraestructura, la gente te va a decir, ¿cuál? ¿Esa? ¿La que me ha dejado tirada la prele? ¿Cuál inversión privada es la que queremos? O sea, ¿cuál es en todo caso, desde AFIN, por ejemplo, cuál es la propuesta para que esto que ocurrió no vuelva a pasar y la gente vuelva a recobrar confianza? Sí, a ver, hay lecciones aprendidas, ¿no? La primera es que deberíamos tener contratos tipo, que es un tema en lo cual Proinversión está trabajando. Una segunda lección aprendida es que los procesos de expropiación, reasentamiento, inscripción de gravámenes para evitar que haya disposición de los terrenos tienen que ser previos a la entrega en concesión. Una tercera es que eventualmente con los gravámenes se puede entregar al concesionario la posibilidad de ir avanzando en las relocalizaciones. A mí me gusta más hablar de reubicación, de relocalización que de expropiación. A muchas de estas personas hay que respetar el hecho de que están acostumbradas a vivir en un barrio, en fin, y no se trata de llegar con un cheque, sino de encontrarles una solución para un tránsito, ¿no? Más sencillo. Una tercera lección es que las obras no se pueden priorizar por decreto de urgencia, ¿no? Y acá el trabajo que se viene haciendo entre un Plan Nacional de Infraestructura, que debería dar un norte más claro de qué se hace, qué no se hace, con cuáles niveles de inversión, qué se hace por inversión pública, qué se hace por inversión privada, es fundamental. Nosotros hemos venido colaborando en ese plan. Leoní Roca, permítanos tomar contacto telefónico, no sé si ya lo tenemos en línea, al ex viceministro de Economía, Enzo De Filippi, que nos va a dar su opinión también sobre este tema, los contratos de concesión de las vías con peaje. Señor De Filippi, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia, Gonzalo. No sé si ha escuchado usted a la señora Leoní Roca de AFIN, que ha hablado sobre la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y, en consecuencia, las reglas establecidas para favorecer la inversión privada. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Leoní Roca. Lo importante es cumplir con las reglas del juego. Si no cumplimos con las reglas de juego, teniendo el déficit de infraestructura que tenemos, entonces no vamos a tener la infraestructura. El Estado no tiene los recursos para invertir 80.000 millones en los siguientes 10 años. Necesitamos a la inversión privada. La inversión privada, además, en infraestructura, tiene una gran ventaja. Lo importante no es la obra, sino el servicio que se presta con ella, que es lo que beneficia a la población. Eso no lo vamos a tener con una administración pública. Necesitamos la administración privada y para eso tenemos que respetar las reglas del juego. Y en este caso concreto de los peajes, puesto que se invoca que han habido vicios de origen y el alcalde ha dicho que no quiere peajes manchados por la corrupción, su opinión sobre esos dos casos concretos. Fernando, el contrato establece las condiciones de la relación entre ambas partes y en el contrato se señalan unas causales bien claras para resolverlo. Si el Consejo Municipal, el alcalde o alguna otra autoridad cree que anulando el contrato se acabó el problema, no, los peruanos, los limeños vamos a terminar pagando mucho más porque se le va a tener que compensar a la empresa por el haberle quitado un derecho a recibir ingresos. Igualito, un arbitraje se los va a reconocer. ¿Por qué? Porque por muy indignados que estemos, los temas de corrupción no son causal de resolución de este contrato. Yo no soy abogado, pero tengo experiencia en esto y ese es el marco general. Hay abogados que creen que se puede argumentar alguna norma. La verdad es que eso para un tribunal, sobre todo internacional, no es relevante. El Estado contrató sabiendo que existía el riesgo de corrupción. Ha existido corrupción en el país mucho antes de Odebrecht. El riesgo de un contrato suscrito luego de un acuerdo corrupto existía y el Estado no lo previó.
y voy a repetir algo que dije que dije ayer en el programa de Patricia. Parte de estos problemas es que estas concesiones se dieron muy mal, empezaron mal. Para empezar tenían que pasar por el MES para ver las condiciones, si es que las condiciones en las cuales se han dado estos contratos son las razonables. Ni la administración Castañeda ni la administración Villarán quisieron hacerlo. Bueno, lo que empieza mal, termina mal. Quizás de una u otra manera, de haberlo hecho de otra manera, se podría hablar de una causal resolución. No existe, por lo tanto, no creo que sea razonable ni conveniente el plantear la nulidad de los contratos simplemente por una declaración política. Nadie quiere obras manchadas por corrupción. Lamentablemente, ahí están. Las obras, por ejemplo, la línea amarilla se han hecho. ¿Que no le vamos a pagar al concesionario por los millones que ha metido por la vía elevada y el túnel debajo del RIMAX? No me parece razonable. Bueno, muchas gracias, señor Enzo De Felipe. Leoní Roca, el señor De Felipe comenzó diciendo que no era abogado. Usted no puede invocar ese argumento. Y hay quienes dicen que acá se está violando algunos preceptos constitucionales como la del libre tránsito local, puesto que para que se pueda cobrar peaje tiene que haber una vía alterna gratuita, lo cual no es el caso en Puente Piedra. ¿Qué contesta a ese argumento constitucional, señora abogada? Que pongan su Waze y van a encontrar la vía alterna sin peaje. ¿Hay una vía alterna en Puente Piedra? El alcalde ayer nos aseguró que no, que está bloqueada por una escuela de suboficiales. Hay un artículo del Comercio en el que se hace, muy interesante, van por la vía alterna. La demora es tal que te sale más barato pagar el peaje, pero no solo eso, sino que las posibilidades de que tengas un accidente son altísimas porque la vía alterna no puede ser una trocha de deporte de aventura. O sea, pregunta, ¿no? Patricia, ¿eso es responsabilidad de quién es? ¿Del concesionario o de la municipalidad? No sé, pero no es del usuario. Entonces, es de la municipalidad. ¿no? Entonces, a eso se refiere De Filippi cuando dice, con el señor De Filippi cuando dice, se dan las concesiones sin que alguien mire y diga, pero ¿dónde está tu vía alterna? ¿No? Pero volviendo al caso concreto que vimos ayer de estos peajes, ¿cuál es la solución, Leoní? Porque lo que está claro es que alguien tiene que pagar por esa obra. La pregunta es quién, y tal como están las cosas ahorita, se lo estamos trasladando a la pobre gente que vive ahí, que tiene que pagar 5 soles no sé cuánto de entrar y salir para cruzar a la municipalidad, etcétera. Yo no digo que ese sea, evidentemente, la gran mayoría de los casos, pero lo cierto es que esas personas están enfrentando eso. Les cuesta 11 soles ir y regresar a su casa. Y aparentemente, yo no me consta, pero aparentemente no hay una vía alterna pues razonable, en todo caso. Entonces, ¿cuál es la solución a este caso? Hay que hacer una vía alterna razonable. ¿Cómo equilibramos todo lo que nos has dicho, con lo que por supuesto yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo, de que no podemos espantar a la inversión con la vida cotidiana y los problemas de las personas que se ven perjudicadas por un esquema que es harto imperfecto y que además está manchado por corrupción? A ver, separemos los temas, ¿ya? Para empezar, creo que es importante, yo estaba hablando del tema de la asociación. La asociación supone que el Estado, una vez que entrega una concesión y durante el proceso de entrega y de formulación, no se desentiende, o sea, tiene que hacer su parte, ¿no? Y una y otra vez vemos que no la hace, ¿no? Si hay un problema con la vía alterna que está resultando inseguro, lo que sea, es responsabilidad de la municipalidad, que además recibe un pago como retribución por estas concesiones. Invermet recibe una serie de pagos. Entonces, ese dinero que se utilice en mantener las vías alternas parece lo razonable. Eso en un ámbito. Por otro lado, la municipalidad puede perfectamente constituirse como parte agraviada en el marco de los procesos que hoy día sigue la Procuraduría para recuperar una parte del dinero e invertirlo justamente en este tipo de cosas. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos caminos que no son el camino fácil. Es como que uno discute un día con su marido y le dice, te odio, me voy de la casa, abandono a mis hijos. Ese camino no tiene retorno, ¿no? Y en el caso concreto que estamos hablando, además, la gente tiene que saber que a las empresas a las que va a castigar, entre comillas castigar, no son ni OAS ni Odebrecht. Las dos concesiones fueron vendidas a empresas de clase mundial. O sea, Vinci Highways Vinci Concessions está construyendo el aeropuerto de Santiago de Chile, es una concesionaria gigantesca. Y Brookfield es probablemente el fondo de inversión más grande del mundo, maneja 350.000 millones de dólares en activos. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Yo creo que hay que curar todos estos temas sin duda, con prudencia, con inteligencia. Y hay que tener una propuesta concreta. Y hay que tener propuestas concretas, pero eso le corresponde
a la municipalidad. No le corresponde pararse y decir odio a todo el mundo, odio los peajes manchados con sangre, manchados con corrupción, manchados con esto, y rompo todos los platos. Leonie Roca, muchas gracias por estar acá. Me parece que está destinada a regresar en otras oportunidades, porque la infraestructura en el Perú da para hablar mucho. Pregunta rapidita. Estuvo Gustavo García con nosotros y dijo que que por supuesto los contratos no se pueden desestimar, pero que algunos aspectos de los contratos que se dieron con adendas o en situaciones dudosas sí podrían ponerse, discutirse, que se pueden buscar alternativas, que no quiere decir patear el tablero. Todos los contratos son perfectibles y todos los contratos, como cualquier contrato, se puede negociar. De acuerdo. Así que esa tendría que ser la línea. Decir, mira, queremos saber por qué te dieron esta adenda o por qué te dieron esto y vamos a ver. O por qué esto, o posterga el plazo de esto, no estás haciendo tal obra, hasta la otra. En fin, eso es totalmente sí hay normal. Hay salidas siempre las hay, pero tiene que haber diálogo para eso, ¿no? Bueno, concluimos que hay salidas y que habrán caminos alternos gratuitos para los habitantes de Puente Piedra y el resto de las localidades concernidas. Muchas gracias, Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 16 de mayo, en 1770, María Antonieta de Austria se casa con el Delfín de Francia, para convertirse así en futura reina de Francia y Navarra y consolidar la alianza entre ambas monarquías enfrentadas desde 3 siglos atrás. La ceremonia se celebra con gran concurrencia en el Palacio de Versalles y es oficiada por el arzobispo de Reims. No obstante, pese a la pompa de la ceremonia, la falta de amor entre ambos lleva a que el matrimonio no se consume hasta 7 años más tarde. 148 años después, un día como hoy, en 1918, nace en México el afamado escritor Juan Rulfo, reconocido exponente del realismo mágico latinoamericano. El asesinato de su padre y el prematuro fallecimiento de su madre convierten a la muerte en uno de los temas omnipresentes en su corta pero destacada bibliografía. Sus obras más importantes son el libro de relatos, El llano en llamas, y la magistral novela Pedro Páramo, en la que conviven la tragedia del escenario rural mexicano con los ecos y fantasmas del pasado en una atmósfera misteriosa y desoladora. Esto sucedió un 16 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Como todos los jueves, está con nosotros David Hidalgo, periodista de investigación, director de Ojo Público, que ha seleccionado 3 frases pronunciadas durante la semana pasada y las ha sometido a su exigente examen de verificación fáctica. Buenos días, David Hidalgo. Buenos días. Buenos días, David. ¿Cuáles son las frases de hoy? Bueno, la primera frase fue dicha por el congresista Juan Chepud en el contexto de la interpelación a la ministra de Educación. Y se refería a que en realidad el enfoque de género estaba distrayendo el tema del verdadero problema, que es la condición en que está la educación en matemáticas y otras ciencias, y en ese contexto dijo lo siguiente. En
las pruebas PISA no mejoramos. Engañoso. Consideramos engañosa esta frase por lo siguiente. El último resultado de las pruebas PISA se conoció en diciembre del 2016 en relación a las pruebas tomadas hacia el 2015, y en ese informe se indica que, por ejemplo, el Perú aumentó los puntajes obtenidos en el área de ciencia, por ejemplo, de 397 a 397, que son 24 puntos más de los obtenidos en la prueba anterior. En matemáticas pasó a 387, cuando anteriormente había tenido menos. También en lectura había obtenido varios puntos más, hasta 398, antes había obtenido 384. Entonces, en todas las áreas ha obtenido un puntaje mayor. Consultamos acerca de esta información al Minedu, al área de evaluación internacional de la educación, y confirmó que según los resultados y el reporte que se hizo con la información oficial de la OCDE, que es la organización que hace la prueba, ha habido una tendencia a la mejora en los indicadores en estas áreas. Consultamos con el congresista Cheput para ver cuál era el sustento, y él decía que en realidad es una prueba cualitativa que en realidad se interpreta, y que en su interpretación él considera que no ha mejorado, porque en realidad, por ejemplo, el Perú ya no es el último o no está en los últimos lugares por el ingreso de otros 4 países, y que él considera que debería tener una mejora, no solo en puntaje, sino en el puesto, en el ranking, digamos, ¿no? Pero los otros especialistas que hemos consultado nos dicen que sí se debe considerar el puntaje como un indicador central para conocer que en realidad se está mejorando en la educación. ¿Esto quiere decir que la educación está mejor? Por supuesto que no. Todos los especialistas consultados nos dicen que seguimos en una situación crítica, y de hecho el propio portal de la prueba PISA indica que a pesar de estas mejoras en los puntajes, el promedio de Perú sigue siendo bastante más bajo del promedio en general de la prueba PISA. Entonces, en consecuencia, decir que no ha habido una mejora no es preciso. Lo que hubiera sido preciso es decir que ha habido un aumento, pero tal vez sigue siendo crítica la situación de la educación, ¿no? En suma, es una frase engañosa. Engañosa. Segunda frase seleccionada por David Hidalgo. La segunda frase fue dicha por el general Daniel Urresti en relación a la decisión de la Corte Suprema que anula el fallo de absolución y ordena un nuevo juicio en su caso. Y dijo lo siguiente: lo que no puede es ordenar que la Fiscalía haga nuevas investigaciones. Falso. Como se recuerda, el 5 de abril la Corte anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio en el caso de asesinato del periodista Hugo Bustíos, del cual se acusa como coautor a Daniel Urresti, ¿no? La afirmación de Urresti no es cierta, porque en el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales se establece específicamente que cuando se anula un juicio, la audiencia será reabierta a fin de que en dicho acto se subsanen los vicios u omisiones que la motivaron. La Corte Suprema, al anular el juicio, se basó específicamente en que el Tribunal Superior que hizo la anulación no ponderó el sentido integral de los elementos de juicio relacionados a las pruebas, y por eso habría una infracción a la motivación de la prueba personal y documental, dijo en su momento la Corte Suprema. En ese sentido, ordena una serie de diligencias, como por ejemplo pedir un informe sobre un militar que supuestamente participó en el asesinato, también una exploración arqueológica del cuartel donde estuvo detenido el periodista que fue asesinado, y también una reconstrucción de los hechos. Consultamos con el doctor Lamas Pucho y nos dijo que específicamente está señalado en este artículo la capacidad, la facultad de la Corte Suprema para ordenar nuevas diligencias, y otro especialista también nos confirmó que si la Corte Suprema tiene la facultad de ordenar un nuevo juicio, lógicamente también tiene la facultad de ordenar la subsanación de los elementos que considere. Una frase inapelablemente falsa. Es falsa. Y vamos a la tercera, por favor, pronunciada por una congresista. Sí, fue pronunciada por la congresista Úrsula Letona en el contexto de las críticas que se han hecho porque la audiencia española no incluyó el delito de organización criminal en la extradición de Inostroza. En ese contexto, la congresista dijo lo siguiente: el Tribunal Español señala claramente que el hecho de que hay un lenguaje coloquial, compadrito, hermanito, no constituyen elementos suficientes que generen certeza para hablar de una organización criminal. Engañoso.
En principio, la audiencia en el documento que admite la extradición especifica que el tipo penal es el mismo en Perú y en España, ¿no? Y efectivamente analiza como indicadores el trato que se tenían los personajes involucrados, la amistad que tenían también por el hecho de ser magistrados y compartir el mismo espacio, y también la alusión a otros personajes como los empresarios que alude la congresista. Lo que no dice la congresista y que está señalado específicamente en el documento es que el Parlamento